Y nuestro paisaje cultural cafetero no es solamente patrimonio material, es también patrimonio inmaterial, dada toda la riqueza cultural que se despliega en esta zona. Y en esa riqueza cultural están los mitos y leyendas. Ustedes han oído, por ejemplo, hablar de la Madremonte, de la Patasola, del Moán, en zonas como el departamento del Quindío, pero en el norte de Caldas hay una historia llena de mucha riqueza narrativa. Hablamos del Putas de Aguadas. Estuvimos recorriendo esa zona y nos dimos a la tarea de indagar en qué consiste y cuál es la veracidad que tiene esta historia. Bueno, el Putas de Aguadas se ha convertido en parte de nuestro patrimonio inmaterial. ¿Qué significa el Putas de Aguadas? El hombre que todo lo puede y a nada le teme. Pero es una historia que tiene más o menos unos 120 años. Pero para poder entender el Putas de Aguadas nosotros tenemos que partir de que tiene un 60% de mito y leyenda, tiene un 20% de novela y tiene un 20% de realidad. Y la historia surge precisamente allá en esas casitas que se ven allá al fondo. Se llama la vereda de Pore. Hace 120 años allá vivía una señora artesana que tejía sombreros de Iraca y tenía 6 hijos. Y resulta que en el 7º embarazo esta señora enviudó. Y a partir del momento en que enviudó, la señora empezó a pasar muchísimas necesidades. Una miseria espantosa porque bueno, y con 6 niños. Cuando llegó el momento del parto en ese 7º embarazo y nació el niño, y desde el momento mismo en que nació, ese niño en medio de esa miseria, ahí mismo prácticamente con la mirada le dijo a la mamá: dame de mamar que tengo hambre, ¿sí? Ese niño pues inquieto, travieso en esa miseria tan horrible, él se empezó a defender. A este niño le colocaron de nombre Francisco, y era apellido Quintana, y allá en la vereda de Pore todo el mundo lo conoció como Kiko Quintana. Un niño alegre, inquieto, introvertido, honesto, respetuoso, travieso, que amaba la vida, no le importaba la miseria. Pero cuando cumplió 7 años, él le dijo a la mamá que él se iba a venir de la vereda de Pore porque no quería que ella siguiera pasando trabajos y que los hermanos siguieran pues pasando necesidades y miserias. Kiko se vino por todas esas trochas y pasó por una hermosa cascada que conocemos como la cascada de Pore, un niño de 7 años, y al pasar por la laguna que forma la cascada, una señora de la vereda se estaba ahogando. Este niño de 7 años se tiró a la laguna y sacó a esa anciana la sacó de la laguna y le salvó la vida. La señora, cuando salió de la laguna, a Kiko Quintana le echó la bendición, le dijo: Kiko, que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tu nombre va a ser recordado de generación en generación. Kiko le dio un beso y siguió su camino hacia acá, hacia el pueblo. Y resulta que en esa época los grandes hacendados tenían como costumbre correr carreras de caballos. Y llega Kiko Quintana y le dice: señor, déjeme, yo le corro ese caballo. El señor se enfureció y con un zurriago le dio una pela a Kiko. Porque eso era una falta de respeto en esa época, hablarle hacia los mayores, sobre todo que estaban pues apostando plata. Kiko le siguió insistiendo y volvió y le pegó. Pero tanto insistió Kiko que lo convenció. Kiko corrió la carrera y, para sorpresa de todos, llegó de primero al Parque de Bolívar. Kiko siguió pasando el tiempo, Kiko fue creciendo y todos los trabajos difíciles que habían en el pueblo se los encomendaban a Kiko Quintana. Una vez un brazo de las araucarias que hay en el parque estaba a punto de caerse. Las autoridades de la época, muy preocupados, ¿qué vamos a hacer con eso? Y alguien dijo: ¿cómo así, hombre? Dígale a Kiko Quintana, ese es el Putas para lo que sea, él le soluciona ese problema. Y efectivamente Kiko se subió a la araucaria y bajó el brazo de allá y solucionó el problema. Entonces, como les decía ahorita, el relato tiene mito, leyenda, novela y realidad. Kiko Quintana ya empezó a ser conocido como el Putas para lo que sea, el hombre que todo lo puede y a nada le teme. Y como en esa época por toda esta región pasaba la colonización antioqueña, este personaje ya había cogido la fama de ser el Putas de Aguadas. Los arrieros que pasaban por el cañón del río Arma con sus muladas, en época de invierno, el río se crecía y muchas veces los arrieros se ahogaban, las mulas se ahogaban y mucha mercancía se perdía. Entonces el Putas de Aguadas dijo: yo tengo que hacer algo por los arrieros para que no se sigan ahogando.
y efectivamente se fue para el cañón del río Arma, de una vereda que se llama de Encimadas hacia abajo, y se fue para el cañón. Imagínense que cogió una piedra de 80 toneladas de peso, 18 metros de largo, 16 metros de espesor, y fue y la colocó en el cañón del río Arma. Entonces todas esas son proezas del Putas de Aguadas. Toda esa historia de Kiko Quintana desde allí de la vereda de Pore, el hombre que todo lo puede y a nada le teme, el mito, la leyenda, la novela y la realidad es lo que representa el hombre aguadeño que todo lo puede y a nada le teme.